Nota. Orlando Borda Casafranca, el llamado camarada Alipio, número 2 del militarizado Partido Comunista, o simplemente el Sendero del Valle de los Ríos Apurímac en Neymantaro, Braem, era hasta hoy uno de los líderes principales del grupo terrorista del que menos se tenía noticias e imágenes. Pero la inteligencia policial y castrense ya cuenta con una fotografía más de quien es el principal mando militar del grupo que lidera Víctor Quispe Palomino, el llamado camarada José. La imagen fue publicada hoy por el diario La República y muestra a Alipio en una de las incursiones al campamento y helipuerto de Pomoreni, Quepachiato, el 6 de junio pasado en horas de la mañana. De acuerdo a La República, Alipio lideraba ese mismo día el contingente terrorista que el fin de semana pasado efectuó acciones de sabotaje contra la empresa transportadora de gas, TPG, en Quiteni. Es decir, la actual movilidad y accionar amenazantes de este cabecilla no son nada nuevos en esta zona de la Convención, área selvática del Cusco. Estamos frente a un personaje que tiene muchísima experiencia de combate, conoce perfectamente el escenario de combate, conoce perfectamente a la rutina y al modus operandi de nuestras Fuerzas Armadas. Borda Casafranca Alipio es el mismo que en 1999, cuando contaba con 32 años de edad, negoció con el general del ejército Eduardo Fournier, enviado del gobierno de Alberto Fujimori, la rendición fallida del grupo del BRAE. No obstante el misterio que aún se cierne sobre Borda Casafranca, hoy con 45 años, por lo menos las Fuerzas Armadas poseen un valioso material informativo. Se trata de este escrito de más de 60 páginas que viene a ser una suerte de detallado recuento cronológico de las campañas y contracampañas de lo que Sendero del BRAE llama de cerco y aniquilamiento dentro de la tercera fase de su accionar en el Valle Cocalero entre el periodo 1999 y 2008. Según las fuentes militares que nos entregaron este documento, el mismo habría sido escrito y preparado por el mismísimo Alipio. Estas fotografías, por ejemplo, que son parte del documento de Sendero del BRAE, ilustran las acciones armadas más importantes de este grupo terrorista en contra de las Fuerzas Armadas y policiales a lo largo de casi 10 años. La primera imagen corresponde al helicóptero Mi-17 que la columna de Alipio derribó en San Ibeni, San Martín de Pangoa, Junín, el 2 de octubre de 1999, precisamente el día que el general Eduardo Fournier pensó que él y los hermanos Quispe Palomino se rendirían y entregarían al gobierno de Alberto Fujimori. En el acto extrajeron de la nave estas 3 potentes ametralladoras PKM y un fusil Galil, como muestra la segunda fotografía. Luego está esta fotografía con estos fusiles Galil robados a las Fuerzas Armadas en la zona de Matucana, Huanta, el 10 de julio del 2003. Están estas 3 armas capturadas en la emboscada de Machente, en Ayacucho, el 16 de diciembre del 2006. Luego estos fusiles AK-47 arrebatados en Salcahuasi, Huancavelica, al ejército, el 13 de noviembre del 2007. Estas 6 Galil arrebatadas en Quinoa, Ayacucho, el 23 de marzo del 2008. Esta fotografía muestra estos 18 fusiles Galil obtenidos en la sangrienta emboscada de Tintaipunco, el 9 de octubre del 2008, las 12 armas Galil también, los 2 fusiles de largo alcance PKM y el lanzacohetes RPG, obtenidos en la masacre de Sanabamba del 9 de abril del 2009. Y todo este armamento el mismo día que derribaron un helicóptero Mi-17 en la zona de Sinaicocha el 2 de septiembre del 2009. Pero quizás lo más revelador y escrito de la supuesta autoría de Alipio es la narración de las negociaciones que este y Víctor Quispe Palomino, José, efectuaron con el general Eduardo Fournier, enviado del gobierno para buscar la rendición de las huestes del BRAE. La República entregó pasajes de este relato el domingo pasado y ahora ofrecemos más episodios. Señala el texto que este grupo entregó al gobierno a Feliciano
entonces número 2 del sendero de Abimael Guzmán. El gobierno cometió un gravísimo error subjetivo al subestimarnos, lo que les llevó a planificar un plan solapado de capitulación, rendición de una columna subversiva, poniendo en el ruedo al inepto primer general de inteligencia del ejército peruano, Eduardo Fournier Coronado, señala una parte del escrito. Según escribió Fournier en su libro Feliciano, captura de un senderista rojo, su plan obedecía a órdenes directas de Vladimiro Montesinos como jefe del SIN, pero Alberto Fujimori estaba al tanto de los hechos en tiempo real como presidente. Sin embargo, como se sabe, estos planes fracasaron tras el ataque senderista del helicóptero en el que llegó la comitiva del ejército. Según el propio escrito de Sendero, nuevamente, las bajas del lado castrense fueron ese día 23 muertos y 54 heridos. Ellos señalan en su documento: les confiscamos 6 armas múltiples, les saboteamos 2 helicópteros Mi-17, un helicóptero Mi-17 número 633 totalmente destruido y el otro quedó temporalmente inoperativo. El encargo que dio Vladimiro Montesinos al general Fournier fue tener un trofeo de guerra que le permita intentar una nueva reelección del entonces presidente Fujimori, como la utilización exitosa que hizo también el servicio de inteligencia de las llamadas cartas del acuerdo de paz, que sirvió para el referéndum del 93 y para las posteriores campañas políticas. A Montesinos, a Fournier, a Fujimori, se les escapó un detalle, que es que este grupo de los hermanos Quispe Palomino y de Alipio y de Dalton, cuando estaba todavía formando parte del grupo terrorista, estaban ya camino a una escisión final del tronco que dio nacimiento a Sendero Luminoso. A aquel fracaso de Montesinos siguió otro más, también militar y en el mismo terreno. Recordemos que después de esta emboscada que prepara Alipio contra la comitiva del general Fournier y el derribamiento del helicóptero, el ejército y el gobierno de turno, el gobierno de entonces, envía las fuerzas especiales tras la persecución de los que emboscaron, de los que derribaron al helicóptero. Pero a diferencia de la publicidad que hizo el gobierno de entonces cuando Fournier logró que José y Alipio le entregaran a Feliciano, más bien hubo esta vez esfuerzos por esconder los hechos, debido a que a portas estaba la campaña de la reelección de Alberto Fujimori. La negociación del gobierno fujimorista o del servicio de inteligencia con los grupos terroristas, eso es absolutamente claro y se ha registrado hasta en los Vladivideos. La negociación de Montesinos, del SIN, de Fujimori con el Comité Central de Sendero Luminoso previo al referéndum del 93 fue claramente para que el grupo terrorista, para que las cabezas del grupo terrorista tengan beneficios penitenciarios. El caso es que el gobierno de Fujimori negoció con los terroristas del BRAE, aunque con poco conocimiento e inteligencia acerca de la nueva característica y naturaleza de este grupo, y no pudo conseguir su rendición pese a que lo hacía con cabecillas terroristas que para entonces no superaban los 35 años. El factor reelección apresuró las cosas y a juzgar por las armas que ha ido obteniendo a lo largo de la última década, el tiempo le habría permitido un mejor control del BRAE y al parecer un mayor posicionamiento en este valle cocalero.